Hola, bienvenidos a la serie Así lo hacemos de la Asociación Latinoamericana de Física Médica. El día de hoy vamos a tratar la ejecución de pruebas combinadas de control de calidad de mamografía según los protocolos norteamericano y europeo. Esta presentación fue elaborada por Laura Cristina Gil Sánchez en colaboración con el Magíster en Física Médica Felipe Arnoldo Cuarón Ordóñez, apoyado por el Servicio de Imágenes Diagnósticas de la Fundación Valle del Lili, ubicada en Santiago de Cali, Colombia. Bases y antecedentes. Nuestro objetivo es presentar las pruebas de control de calidad anual en mamografía según los estándares de calidad establecidos por el Colegio Americano de Radiología y la Federación Europea de Organizaciones de Física Médica. El alcance de estas pruebas de control de calidad se extiende a todos los servicios hospitalarios de imágenes diagnósticas donde se adquieran imágenes de mama, bien sea para tamizaje diagnóstico en las modalidades de mamografía digital y tomosíntesis, además de que posean los equipos y personal necesarios para la implementación de estas pruebas. Por último, la problemática de la cual nace la necesidad de la implementación de estas pruebas de control de calidad es la prevalencia del cáncer de mama como uno de los cánceres más comunes y mortales en la población femenina a nivel mundial. Por este motivo, en aras de tener un diagnóstico temprano y certero, debemos asegurar que el equipo de mamografía se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento. Adicional a esto, la combinación de ambos protocolos permite evaluar la dosis para múltiples espesores de mama en lugar de hacerlo para un único espesor de 45 milímetros, lo que se adapta más a la realidad diaria del servicio. Como guías tenemos los siguientes manuales de control de calidad, los cuales son de carácter internacional. Primeramente, el control de calidad para mamografía digital y tomosíntesis del Colegio Americano de Radiología, seguido de los dos controles de calidad para mamografía digital y tomosíntesis establecidos por la Federación Europea de Organizaciones de Física Médica, y por último haremos uso de la sección de mamografía del TecDoc 1958. Requerimientos materiales y humanos. Los equipos necesarios para la ejecución de las pruebas de control de calidad son los siguientes: placas de polimetilmetacrilato o PMMA, dosímetro o sensor capaz de medir kilovoltaje pico, kerma, producto carga-tiempo y espesor hemirreductor, sensor capaz de medir luminancia e iluminancia, patrón de resolución o regla radiográfica de hasta 10 pares de líneas por milímetro, o cuadrado de aluminio o de acero inoxidable de 0.1 milímetros de grosor y de 20 a 50 milímetros de longitud. Maniquí de mamografía que contenga las estructuras estándar, las cuales son fibras, microcalcificaciones y masas, patrones TG18QC, TG18LN8-01, TG18LN8-18 y TG18UNL-80. Software para el análisis de la función de transferencia de modulación y un dosímetro personal. Por su parte, como recurso humano o personal involucrado, tenemos al físico médico encargado del área de imágenes diagnósticas y, en caso de ser necesaria la asistencia, a la tecnóloga de mamografía. Adicionalmente, tenemos al médico radiólogo, médico administrativo del servicio y la jefe de enfermería asistencial, personal necesario para el aseguramiento de la calidad en el servicio. También, como condiciones de seguridad y cuidado, tenemos el uso correcto del dosímetro personal, el posicionamiento detrás de la consola protectora durante la ejecución de las pruebas, el aseguramiento del área durante los procedimientos y, por último, el servicio debe contar con autorización vigente para la práctica. Metodología. Las pruebas de control de calidad que discutiremos en esta presentación son las siguientes: rendimiento del tubo de rayos X, calidad de imagen para mamografía 2D o mamografía digital y tomosíntesis, resolución espacial de alto contraste, cobertura de volumen en tomosíntesis, resolución Z en tomosíntesis, evaluación del control automático de exposición CAE en 2D y en tomosíntesis, dosis glandular en 2D y tomosíntesis, y evaluación de los monitores de adquisición y de lectura. En la primera prueba caracterizaremos el tubo de rayos X obteniendo el Kerman-Aire y el espesor hemirreductor para cada uno de los valores de tensión nominal usados en el rango clínico. Para ello, posicionamos el dosímetro o sensor sobre el soporte de la mama centrado lateralmente con el punto efectivo a 50 milímetros del borde torácico. Realizamos la medición de Kerman-Aire y, simultáneamente, de ser posible, espesor hemirreductor.
Recordemos que para esta prueba por exposiciones continuas debemos cubrir el detector. Conviene también subrayar que dicho procedimiento se realiza bajo valores de producto carga específicos, 5 y 10 MAS para sistemas de conteo de fotones y 50 y 100 MAS para sistemas con detectores de integración. La segunda es la prueba de calidad de imagen en 2D y tomosíntesis. Con esta prueba queremos asegurarnos de que la imagen producida en ambas modalidades es de alta calidad y no posee artefactos clínicamente significativos. Posicionamos para ello el maniquí sobre el soporte de la mama, centrado lateralmente y alineado con el borde torácico. En este caso tenemos dos tipos de maniquí, uno de tamaño grande y otro de tamaño pequeño, como los vemos en pantalla. El posicionamiento correcto de ambos maniquíes se da con el inserto de cera hacia arriba, y en particular, el posicionamiento del maniquí pequeño se consigue cuando la pequeña dentadura en el inserto de cera se encuentra en el lado opuesto del borde torácico, mientras que el posicionamiento correcto del maniquí grande se da con el inserto de cera más cercano al borde torácico. De aquí, aplicamos la fuerza de compresión de 50 newtons, seleccionamos el modo y la técnica usada clínicamente para una mama de composición 50-50 en tejido fibroglandular y adiposo con espesor de compresión de 42 milímetros. Por último, realizamos la exposición 2D y tomosíntesis bajo las condiciones clínicas de una mama real equivalente al maniquí. La tercera prueba es la de resolución espacial de alto contraste, donde buscamos evaluar la resolución espacial del sistema. Para ello posicionamos 45 milímetros de PMMA centrados de izquierda a derecha y alineados con el borde torácico. Tenemos dos maneras de ejecutar esta prueba, con un patrón de resolución o un objeto de contraste. En el caso del patrón de resolución, posicionamos dicho patrón a 10 milímetros del borde torácico con una angulación de 45 grados respecto al mismo, mientras que en el caso del objeto de prueba, posicionamos el objeto de prueba o de contraste a 50 milímetros del borde torácico con una angulación de 2 a 5 grados respecto al mismo. Realizamos entonces la exposición 2D bajo condiciones clínicas de una mama real equivalente. La cuarta prueba es la de cobertura de imagen en tomosíntesis, la cual es una prueba cualitativa que busca asegurar que la totalidad de la mama sea cubierta durante este procedimiento. Posicionamos 45 milímetros de PMMA o bien sea el maniquí centrados de izquierda a derecha y alineados con el borde torácico. Sobre y por debajo del PMMA en lados opuestos posicionamos los dos cuadros de aluminio. Realizamos seguidamente la exposición en tomosíntesis bajo condiciones clínicas de una mama real equivalente. La quinta prueba es la de resolución Z en tomosíntesis, la cual busca asegurar que no haya un borrado excesivo en la dirección Z, que es la dirección perpendicular al detector. Para la ejecución de esta prueba requerimos la imagen en tomosíntesis adquirida durante la prueba de calidad de imagen. Buscamos el corte central, que es el corte donde el primer grupo de microcalcificaciones se encuentra mejor definido, esto es, tiene una intensidad mayor a comparación de los demás cortes. Seguidamente ubicamos un ROI lo suficientemente pequeño para estar contenido en el espacio interior del grupo de microcalcificaciones y medimos la señal promedio de fondo y la desviación estándar de fondo. Cabe resaltar, se tiene libertad de establecer el tamaño del ROI, con la condición de mantener este valor invariable en ejecuciones posteriores. Seguidamente, posicionamos un histograma alrededor de la microcalcificación central y medimos el valor máximo de la señal. Realizamos lo mismo para las 5 microcalcificaciones restantes y tomamos un promedio de todas estas mediciones. Repetimos los pasos 1 hasta el 4 para cada corte donde sea visible el primer grupo de microcalcificaciones. La sexta prueba es la evaluación al control automático de exposición 2D y tomosíntesis, donde evaluamos el desempeño y consistencia del control automático de exposición. Posicionamos para ello 20 milímetros de PMMA centrados lateralmente y alineados con el borde torácico. Aplicamos una compresión de 50 newtons y seguidamente realizamos una exposición en modo CAE. Registramos de esta exposición el producto, carga-tiempo, la tensión nominal y la dosis glandular media indicada por el equipo si ésta se encuentra disponible. Repetimos estas instrucciones para espesores de 30 hasta 80 milímetros en pasos de 10 milímetros. Al finalizar todo el procedimiento, repetimos estos pasos para tomosíntesis.
Es importante mencionar que existen sistemas cuya configuración CAE requiere la determinación manual de la tensión nominal, en cuyo caso es posible encontrar los valores recomendados de tensión nominal para diferentes espesores de PMMA en el manual del fabricante de la unidad mamográfica. La séptima prueba es la dosis glandular media 2D y tomosíntesis, en la cual verificamos que la dosis entregada por el equipo sea consistente con la dosis calculada. Esta prueba se encuentra ligada con las pruebas de rendimiento del tubo de rayos X y espesor reductor y evaluación al control automático de exposición. De estas pruebas tomamos el KERMA, espesor reductor, producto carga-tiempo, tensión nominal y dosis indicada por el equipo para realizar el cálculo de la dosis. La octava prueba es la evaluación al monitor de adquisición, cuyo propósito es el de asegurar que dicho monitor se encuentre calibrado correctamente con niveles de brillo y contraste adecuados. Necesitamos para ello el patrón TG18QC y realizamos sobre él la evaluación cualitativa como se muestra en pantalla. Esta evaluación se encuentra consignada en el Manual de Control de Calidad en Mamografía Digital y Tomosíntesis del Colegio Americano de Radiología. En segundo lugar, visualizamos los patrones de luminancia LN801 y LN818. Calibramos el cero del sensor de luminancia y realizamos la medición de luminancia en el centro geométrico de los dos patrones. Por último, visualizamos el patrón TG18UNL80, sobre el cual realizamos la medición de luminancia en los puntos marcados. La última prueba es la evaluación al monitor de lectura, también conocido como monitor del radiólogo. Esta prueba tiene el mismo objetivo que la prueba de evaluación al monitor de adquisición. Aquí repetimos el procedimiento descrito en dicha prueba y además de eso visualizamos las imágenes adquiridas en la prueba de calidad de imagen 2D y tomosíntesis. Análisis de resultados. Con los valores de KERMA medidos, obtenemos el rendimiento sobre el soporte de la mama por medio de la primera ecuación en pantalla, donde D submesa es la distancia del punto focal hasta el soporte de la mama, D submedición es la altura del sensor de medición, K es el KERMA medido para cada uno de los valores de tensión nominal y MAS es el valor del producto carga-tiempo usado. Adicional a esto, verificamos la adherencia a la tolerancia establecida en el TECDOC 1958 para el espesor reductor, cuya tolerancia es la ecuación que se encuentra a la derecha y los valores del factor C se encuentran determinados por la combinación ánodo-filtro y están tabulados en esta diapositiva. Para el análisis de la calidad de imagen, visualizamos la imagen adquirida y modificamos el ancho y nivel de ventana hasta que las estructuras sean visibles. Es posible que diferentes estructuras requieran valores diferentes y es recomendable llevar un registro de ellos. Hecho esto, realizamos la puntuación de las estructuras para el maniquí ACR grande y pequeño de acuerdo con la siguiente tabla. Esta tabla se encuentra disponible en el Manual de Control de Calidad en Mamografía Digital y Tomosíntesis del Colegio Americano de Radiología. Seguidamente, comparamos la puntuación de las estructuras con las tolerancias determinadas en los manuales de control de calidad en mamografía de 1999 y 2018 del Colegio Americano de Radiología. Dichas tolerancias se encuentran en la tabla en pantalla. Por último, realizamos la medición de la distancia del inserto de cera en la dirección ánodo-cátodo de la imagen. La medición del inserto de cera debe encontrarse dentro de más o menos el 20% de la longitud real. Recordemos que la prueba de resolución espacial de alto contraste podía realizarse con una regla radiográfica o un objeto de contraste. En caso de usar la regla, registramos la frecuencia más alta donde se pueda distinguir al menos la mitad de la longitud de las líneas. En caso de usar el objeto de contraste, requerimos el software libre ImageJ, con el cual abrimos la imagen y modificamos su ancho y nivel de ventana creando un ROI que contenga el objeto de contraste y accedemos posteriormente al menú Imagen, Ajustar, Brillo, Contraste. Una vez hecho esto, tendremos un menú como el siguiente, donde seleccionamos Auto para que el programa ajuste automáticamente los valores. Esto hará que el objeto de contraste sea más prominente a comparación de las placas de PMMA como se ve en la imagen. Guardamos esta imagen modificada. Para el siguiente paso, necesitamos el software libre MTF Mapper
con el cual abrimos la imagen modificada y accedemos en el menú derecho a la imagen con las anotaciones en los bordes, que son los números azules que se ven en la imagen a la derecha. Al dar clic en el borde más cercano al borde torácico de la imagen, podemos abrir un siguiente recuadro. Este recuadro nos muestra la función de transferencia de modulación en unidades de ciclos por píxel, la cual guardamos por medio del botón Guardar datos y que podemos abrir posteriormente en Microsoft Excel. Si vemos con atención, en la esquina superior derecha encontramos el valor MTF50, que es la frecuencia a la cual la intensidad de la función cae a la mitad. Registramos este valor. Una vez hemos guardado los datos de la función de transferencia de modulación, podemos realizar la conversión de unidades de ciclos por píxel a pares de líneas por milímetro, para lo cual necesitamos el pixel pitch, también conocido como apertura de píxel, la cual se encuentra en la sección de especificaciones técnicas del manual del fabricante de la unidad mamográfica. Finalmente, verificamos que la MTF50 se encuentra dentro de tolerancia. Para esto usamos la tabla de valores mínimos especificados para cada tipo de unidad mamográfica en el TECDOC 1958. Para la cobertura de volumen en tomosíntesis, verificamos simplemente que ambas láminas se encuentren enfocadas en sus respectivos planos. Con las mediciones realizadas sobre el grupo de microcalcificaciones para cada corte en tomosíntesis, obtenemos la diferencia de la resolución Z, la cual está definida para cada uno de los cortes y se calcula por medio de la diferencia de la señal máxima promedio del grupo de microcalcificaciones y la señal promedio de fondo, lo que nos lleva a definir y calcular el cambio de la diferencia de la resolución Z del corte I respecto al corte central 0, recordando que el corte central o corte 0 era aquel donde las microcalcificaciones eran más brillantes. Vemos en la gráfica una ejemplificación del proceso, donde hemos graficado el cambio de la diferencia de la resolución Z en función del corte relativo, donde los cortes de valor negativo se encuentran por debajo del corte central. Con esto podemos obtener la anchura media altura y lo hacemos con un pequeño algoritmo de 3 pasos. Verificamos primero si la intensidad ha caído a la mitad en un corte cualquiera y, en cuyo caso, este corte es una coordenada para la anchura media altura. Si este primer paso no se cumple, comparamos dos cortes consecutivos I e I más 1 en caso de que la intensidad haya caído a la mitad entre cortes, bajo las siguientes dos condiciones. Veamos estas condiciones con un ejemplo. La condición 1 busca dos cortes consecutivos para los cuales el cambio en la diferencia de resolución Z sea menor a 0.5 en el primer corte y mayor a 0.5 en el segundo corte. Esta condición se cumple en el ejemplo entre los cortes menos 3 y menos 2. Por su parte, la condición 2 busca lo contrario, lo cual se cumple entre los cortes 2 y 3. Si hemos delimitado satisfactoriamente los lugares donde se espera se encuentran las dos coordenadas de la anchura media altura, podemos calcularlas por medio de la ecuación presentada en pantalla y graficarlas. El último paso es hallar el valor numérico de la anchura media altura, el cual obtenemos restando la coordenada izquierda de la coordenada derecha. En este ejemplo, la coordenada derecha es igual a 2.51 y la coordenada izquierda es igual a menos 2.56, por lo que la anchura media altura tiene un valor de 5.07. Con este resultado establecemos un valor base para la anchura media altura, el cual determina un rango de tolerancia de más o menos el 30%. En cuanto a la evaluación del control automático de exposición, creamos un ROI de 3 centímetros cuadrados y los posicionamos a 30 milímetros del borde torácico de la imagen, donde medimos la señal promedio de fondo y la desviación estándar de fondo. Repetimos este procedimiento para todos los espesores de PMMA en las imágenes 2D y tomosíntesis. Con estos valores obtenemos la relación señal-ruido, según la ecuación que se ve en pantalla. Estos valores representarán un valor base y determinarán un rango de tolerancia de más o menos el 15% para futuros controles de calidad. Vemos también que en esta ecuación está la cantidad DC offset,
que puede encontrarse en el manual del fabricante de la unidad mamográfica. De no ser así, puede omitirse en el cálculo o puede hallarse realizando de 8 a 10 exposiciones a 45 milímetros de PMMA en la modalidad 2D, eligiendo el valor de tensión nominal usado clínicamente e incrementando el valor del producto carga-tiempo en el rango de 10 a 200 mAs. Para hallar la dosis glandular media, obtenemos el Kerman-Aire en superficie de entrada para cada uno de los espesores de PMMA, por medio del rendimiento obtenido previamente. Usamos el producto carga-tiempo determinado en la evaluación del control automático de exposición y realizamos una corrección por distancia desde el soporte de la mama hasta la altura de las placas de PMMA. La dosis glandular media se calcula en las modalidades 2D y tomosíntesis, haciendo uso de las dos ecuaciones presentadas en pantalla, respectivamente. Adicionalmente, se tiene el factor de corrección por dispersión de la paleta de compresión. Veamos a continuación los factores de corrección G, C, S y T. Tenemos en primer lugar el producto de los factores de corrección G y C en función del espesor hemirreductor. Debido a que el espesor hemirreductor medido previamente puede encontrarse entre los valores tabulados, realizamos un ajuste lineal donde la variable independiente es el espesor hemirreductor y la variable dependiente es el producto G y C para cada uno de los espesores de PMMA. Con esto podemos hallar el producto G y C para cada espesor hemirreductor medido. Continuamos con los factores de corrección S, que se muestran en pantalla, los cuales dependen de la combinación ánodo-filtro. El último factor a considerar es el factor tomo, que corrige la dosis 2D a la dosis en tomosíntesis y depende de la geometría del sistema mamográfico usado. En pantalla vemos los factores para diferentes espesores de PMMA y diferentes sistemas mamográficos. Estos factores tomo pueden variar si los factores técnicos de exposición a lo largo de la tomosíntesis no son estáticos, en cuyo caso sería necesario referirse al trabajo de Dance 2010 para consultar valores adicionales y realizar una caracterización del tubo de rayos X a ángulo cero en tomosíntesis. Una vez hemos calculado la dosis glandular media, la comparamos con la dosis indicada por el equipo. Esto es, se establece un rango de tolerancia de más o menos el 25% alrededor de la dosis calculada, el cual debe cumplirse por la dosis indicada por el equipo. Para el monitor de adquisición verificamos que se cumplan las siguientes condiciones. El patrón no debe tener artefactos que interfieran con la visualización. El mínimo de luminancia debe ser menor o igual a 1.5 candelas por centímetro cuadrado, mientras que el máximo debe ser mayor o igual a 150 candelas por centímetro cuadrado. La diferencia porcentual de la uniformidad de luminancia debe ser menor al 30% para cada monitor individual, donde esta diferencia se calcula con la ecuación presentada en pantalla. Por último, para el monitor de lectura, evaluamos los mismos valores de tolerancia que en el monitor de adquisición y verificamos la prueba de calidad de imagen en este monitor. Conclusiones. Como conclusiones tenemos que un control de calidad de mamografía exhaustivo aplicado a las modalidades de imagen disponibles en un servicio de imágenes diagnósticas donde se realizan mamografías de tamizaje y diagnóstico, incluyendo en este control los monitores de adquisición y lectura, es vital para la detección temprana de cáncer de mama y la reducción de la mortandad de esta enfermedad. Como segunda conclusión, la ejecución de las pruebas de dosimetría usando diferentes espesores de placas de PMMA especificada en el protocolo europeo simula con mayor precisión la realidad diaria de un servicio de mamografía, donde se da atención a una pluralidad de pacientes, asegurando que la dosis sea segura a lo largo de todo el rango clínico. Como última conclusión, tenemos que la incorporación de pruebas específicas de tomosíntesis al control de calidad en mamografía, cuando esta modalidad es usada en tamizaje y diagnóstico, brinda un panorama más amplio del desempeño del equipo, minimiza riesgos y maximiza la eficacia del proceso diagnóstico. Concluimos esta presentación sobre la ejecución de pruebas combinadas de control de calidad en mamografía según los protocolos norteamericano y europeo y les agradecemos por su tiempo y atención. Esperamos esta presentación haya sido educativa y los procedimientos aquí explicados puedan ser aplicados en sus instituciones. Agradecemos a la Asociación Latinoamericana de Física Médica por la invitación, además de las estrategias educativas e incentivos académicos para el fortalecimiento de la física médica en estas nuevas generaciones. Muchas gracias.